Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia a lomo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Emanuel Restrepo es un actor colombiano con el que tuve el placer de conversar hoy. Aunque es también un actor de teatro, yo solo he podido verlo en televisión, que sigue siendo mi forma de llamar a los formatos digitales. En la telenovela de Rigo hace el papel de Carmelo y en la serie La Primera Vez hace el papel de Camilo. Ambos personajes despertaron en mí como unas sensaciones muy fuertes y muy distintas, y me parece que ahí está como la magia, como lo más chimba de un buen actor, que todo eso lo despierte en el televidente. Esto todo se lo dije a Emanuel en una parte en la que mi micrófono no grabó, entonces por eso se los estoy contando a ustedes. Y bueno, aquí va la conversación, espero que la disfruten. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué emoción verte en No, en persona, persona entre no, comillas. casi. Casi. Bueno, no, primero te quiero dar las gracias por aceptar la invitación. Me emocioné mucho cuando me escribiste después de todo este tiempo, porque yo sabía que estabas muy ocupado y dije, bueno, ya yo voy a esperar y si no pasa, no pasa, todo bien. Pero Te escribí me... con mucha pena, discúlpame. No, Yo pues como, ay, ¿cómo? Dios mío, 1000 años después, qué vergüenza. No pasa nada. Em, tú, vamos a hablar de una historia, de una historia en particular, con un libro en particular. Y hace poquito me enviaste el libro. No sé si quieres empezar un poco con el contexto de la historia o si quieres empezar contando un poquito de qué va el libro. Yo creo que por un poquito de todo. Pues mira, yo me sentí como un poquito asustado cuando tú me hiciste la invitación. Y también se lo dije a Andrea Yepes, que contexto, pues Andrea fue la que me Ujú. tiene, la que un poco hizo la conexión. Sí, sí, sí. Andrea es una gran lectora y es una amiga, además desde chiquita era como la nerda. Entonces, claro, cuando me hizo la invitación le decía como, pucha, un podcast de libros, qué interesante, pero yo soy, o sea, yo no me considero una persona como lectora, aficionada, así que yo como me daría pena también decir esa mentira, como mira, yo me leo 5 libros al mes, ¿no? No, Entonces yo pero era el que se como... lea 5 libros al mes es una farsa también. Entonces me dio como mucha angustia y me mandó el podcast, tu podcast y lo escuché y me pareció muy lindo porque al menos yo creo que bueno, eso también dependerá de todas las personas que como que interactúan con, pero a mí me dio una cosa muy linda como de la interacción que uno tiene con el libro, más allá de Ujú. lo que es incluso la historia, sino como el objeto incluso. Exacto, por eso te decía Eh, cuando que incluso recuerdo que me dijiste como, pero yo no leo mucho y te insistía, y me ha pasado también con mucha gente que ha venido como a contarse estas historias, que siempre hacen la aclaración de que no son grandes lectores y en realidad no va, por eso te decía, ni siquiera tengo que leer, conocer yo el libro, no va del libro. O ok, sí, pues, pero va de claro. tu relación con el libro y no tenemos que hacer aquí un análisis o una, ni siquiera una reseña, es un poco lo que quieras contar respecto a cómo ese libro te llegó o cómo te impactó o sí, como tu relación con ese libro. Claro, y eso fue lo que yo además me quedó claro escuchándolo. Me acuerdo que lo primero que yo pensé cuando Andrea me dijo, como que yo pensé en 2 libros como que a mí me han gustado mucho, que son este de Piedad Bonet, de Lo que no tiene nombre, que de hecho tú Ujú. tienes también un programa de él, y también uno que yo ya leí hace mucho y que no sé hoy cómo sea mi relación con él porque hace rato no lo leo, que es el de Héctor Abad, El olvido que del olvido seremos. que Ujú. seremos. Pero después de escuchar el podcast, me acuerdo que estaba acá en mi casa y como que en esta búsqueda así como solitaria de marica, de lo que voy a hablar tal, me encontré con este libro que se llama En Jirones de Luis Zapata Ujú. y me acordé de todo lo que ha pasado con él cuando lo leí y como que me dio epifanía un poco, yo como, claro, Wow. es esto, como este libro del que tengo que hablar, me acuerdo que lo volví a abrir y lo volví a leer. Este libro, en particular este que yo tengo mío, pues tiene además unas cosas muy especiales y muy específicas, y es que es un libro de segunda que yo conseguí en México. Yo tengo entendido, esta información habría que comprobarla y corroborarla, es que a Luis Zapata como que
le prohibieron el libro y el libro como que estuvo o está prohibido, de hecho uno no lo consigue Ujú. ahorita como no hay ediciones nuevas, entonces es re viejito, las páginas ya están Sí. como todas amarillas, yo las anotaciones que tengo las tengo como con las páginas dobladas y ese doblez ha hecho Que se rompan casi que porque se se rompa un ven. Sí. poquito, claro, el olor pues huele muy Me particular, imagino que huele a mí el olor entonces de los libros viejos me parece delicioso, huele rico. sí, total, huele muy rico. Entonces, para mí fue como también una reconexión con el Claro. objeto, incluso solo el objeto, como solo objeto. Ujú. ¿Y cómo lo conseguiste? Si quieres contarme un Y poquito me más de eso. acordé de todo. Y lo conseguí en México. Entonces, bueno, eso también. Entonces empecé a pensar, a acordarme de cosas. Y acá tengo que hacer un paréntesis que también seguramente al que voy a recurrir en muchas partes de nuestra conversación es que yo tengo una memoria que es particular. Me estoy negando y me estoy reconciliando con ella porque todo el tiempo le digo como es una mala memoria y como que yo creo que la he tratado re mal. Porque pues al mismo tiempo yo trabajo con mi memoria. Claro, Entonces claro. también siento que a veces es muy buena, pero pues otras veces es rara, es particular, no recuerda Es todo. Entonces selectiva. ahí es selectiva. Ajá. Entonces me acuerdo en ese día que estaba acá en la sala que te digo que tuve esa epifanía, traté de acordarme de cómo la había conseguido y yo tengo como un recuerdo borroso, no es muy claro, Ujú. que en un viaje, el único que yo hice a México hace unos años, cuando yo creo que eso fue por ahí ya hace 10 años o más, un amigo, Martín Barba, actor, de hecho yo fui a México por él porque él me invitó y me dijo como ven, pasaron el cumpleaños acá, él y yo habíamos trabajado en un proyecto juntos Ujú. y cuando estábamos acá, él me dio de regalo un libro de este autor también que se llama El vampiro de la colonia Roma, Ok. que es la historia como de un prostituto en México. Ujú. Este señor Luis Zapata es de los 80, entonces también todo es como pues en otra época, Y una como pregunta que me surge simplemente por tu profesión, pero no aleatoria, pues, ¿es teatro el libro este libro que me estás mostrando y el anterior? No. no, 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 Ok. no, no es teatro. El primero, bueno, el vampiro de la colina Roma es una historia, lo que te digo, como de un prostituto y a mí me impactó mucho en ese momento. Yo creo que era la primera vez que yo me encontraba con un texto así. El autor no pone puntuación de nada. Ok. Es un texto de corrido Ujú. que uno empieza y no tiene final. Y está así, Y sin este, aire leyendo. exacto. Y este es un diario, es como un diario. Es como no, yo, es un diario de uno, pues de como un personaje que escribe sobre la gente que se enamora, sobre los chicos con que se enamora, Ah, qué con los que se bello. enamora y les pone en vez de poner el nombre les pone iniciales, Ok. entonces se enamora de A y A es como su gran amor. Todo esto recurramos otra vez al paréntesis de la memoria y es que esto yo lo leí hace rato. Entonces, nada, Martín me regala ese libro, El vampiro de la colina Roma. Yo me quedo muy impresionado por muchas cosas, por cómo está escrito, porque me Ujú. parecía que yo hace mucho, pues yo para ese momento no tenía tanta como conocimiento de literatura homosexual, es Ujú. incluso homoerótica en algunos momentos y para mí era como súper, como, sí, Revelador, como que yo, como... revelador Ujú. totalmente encontrar literatura de ese tipo y además tan bella también, porque Claro. es linda. Y además de también de una época pues de los 80 era como muy impresionante. Entonces ahí había quedado eso, yo voy a México un tiempo después, él me invita, yo estoy en México un rato y creo que en una visita, eh, cuando fuimos a visitar la casa de Frida Kahlo Ujú. en ese barrio, él me lleva como a una cosa de libros y encontramos este libro, ese es el recuerdo que yo tengo borroso, pero creo que fue así. Ok. Si no, igual es una Em, buena historia que acabaste de inventarte es una para buena eso. historia, Sí. exacto, es una buena historia. Y el caso es que yo me traigo ese libro de México y yo lo dejo guardado y no lo leo sino hasta unos años después que viajo a San Francisco. Y ahí es donde entra la historia ya como de mía con este particular, este libro particular, y es que yo lo empiezo a leer en el momento en el que me voy a San Francisco a vivir con mi hermana que vive en Ujú. San Francisco en un momento muy particular de mi carrera, además porque yo lo abandoné todo y lo vendí todo, dije como yo no quiero actuar más, no Ujú. tenía trabajo, llevaba mucho tiempo sin trabajar, lo vendo todo y me voy a vivir como vida de inmigrante y me fui a lavar platos Ok. a un restaurante y fui dishwasher por un tiempo
¿Y esto fue en qué Y año? eso fue en el 2018. Ok. Ujú, Entonces, el caso es que yo vendo todo acá en Bogotá, mis amigos me molestan mucho porque aún hoy me hacen chistes con eso porque ellos me hicieron la despedida de la vida, o sea, porque yo les dije que me iba a vivir. Entonces me hicieron usar una mesa, me cantaron, mi mejor amiga me compuso una canción, o sea, yo no los iba a volver a ver, pues wow. prácticamente yo fue como, chao, adiós, vendí todo lo de mi apartamento. Y la vaina es que yo a los 6 meses me devuelvo porque no aguanto. Entonces a los 6 meses era como, devuélvanos todo esto. Todo lo que Porque yo hicimos, no todas las aguanté lloradas. todas las lloradas, exacto. Y yo no aguanté la vida inmigrante y me devolví, pero pues yo llegué con ese ideal. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, llegué con ese ideal y mi rutina era muy particular. Y era, yo me despertaba todos los días en la casa de mi hermana, no tenía como una habitación, sino que dormía en la sala. Ujú. Salía en bicicleta al restaurante como a las 8 o 9 de la mañana. Recibía el primer turno, entonces me llegaba como todo lo de la noche anterior, Puta. lo que había quedado la noche anterior, lavaba todo el día Ujú. y era como hasta la tarde, creo que era como hasta las 2 o 3 de la tarde, Lavando platos. lavando platos, muy frustrante, yo me Ujú. acuerdo de llorar mucho, como que sí, era muy frustrante y bueno, esa era otra historia. El caso es que yo me volvía para la casa de mi hermana, ya para ese momento no estaba mi hermana ni su esposo en la casa. Y como era verano y anochecía tan tarde, yo lo primero que hacía era que me iba a la piscina de mi hermana y estaba en la piscina toda la tarde, Qué rico. era como hasta las 7 de la noche. Sí, sí. Y mientras estaba en la piscina, mi rutina era meterme a la piscina, salirme y leer. Ujú. Meterme a la piscina, salirme y leer. Y el libro sobrevivió agua y sol. Sí, yo creo que Imagínate. además por eso está tan vuelto nada. Tiene, de hecho, tiene manchas como acá. Yo creo que era de esos momentos. Wow. Em, y así es como termino leyendo en jirones y Ujú. como termino como acercándome al libro y allá es donde me lo termino. Y pues era muy particular porque lo que te dije ahorita es un diario, Claro. entonces yo me sentía como muy relacionado con, sí, como con esa historia, o sea, relacionado desde un punto como de bitácora, Eso, de registrar lo que estaba, ujú. Perdón, desde el formato, registrar. ¿no? Porque si además estabas viviendo como un momento bien específico, es esos momentos en los que uno dice, tal vez yo debería estar registrando esto, o que después, con el tiempo, pensás, puta, el día a día era bien específico, ¿no? No era, Total, ajá. total. Entonces me sentía como muy relacionado con eso. Y también pasaba algo, y es que pues yo no conocía a nadie. También, pues, no sé, para mí también fue como un estar en un verano intenso sexual. Claro. Además del Entonces, y verano. además del verano, era un verano intenso sexual, y esto se ponía cada vez más homoerótico, o sea, era Wow, ok. como más impresionante. Y para mí era como estar en esa piscina, y yo como, no puedo creer que yo esté tan emocionado leyendo esto. Qué chimba. Em, y eso también me impresionaba mucho, como que lograra hacerme sentir tantas cosas y como Ujú. emocionarme a tal punto de, como yo ponerme como, Dios mío, ¿qué es esto? Con la lectura, eso me parecía bien particular, Y que yo hasta, creo que yo ya, perdón, hasta ese momento, ¿cómo había sido tu relación con la lectura? justo a eso Ah, iba, que yo perfecto. creo que yo había hablado, como que yo había tenido una relación con la lectura como nunca de este tipo, como que yo creo que yo había leído sobre todo como para ese momento como muchas Ujú, novelas, eh, cosas como muy tal vez básicas, no sé cómo llamarla, pero o dramáticas, lo que te digo, para ese momento por ejemplo yo ya había leído estos dos libros que te mencioné ujú. ahorita de Piedad Bonet y de Héctor Abad, yo me Sí. acuerdo que con ambos por ejemplo lloré mucho y no sé, como que yo sentía que esa era la conexión que uno podía tener con un libro, ¿no? Ujú. Como de emocionarse mucho, de llorar y de sentir muchas cosas y ya está. Nunca pensé, tal vez también hay un juicio ahí súper básico y como intelectualoide de, no, estas emociones no se pueden sentir a través de la Ujú. literatura. Eh,
Entonces también era muy revelador una vez más como, porque creo que el vampiro de la colina de Roma es, pero no tanto, o sea, alcanza a ser homoerótico, pero no tanto, este se va como con toda. Ujú. Y además, eso que dices de las emociones me parece muy interesante porque yo estuve un tiempo como buscando literatura erótica que realmente me pareciera buena y que realmente fuera como excitante por el lenguaje mismo, no tanto como por lo que estaba sucediendo, pues porque para eso buscas otra cosa, ¿no? Pero Claro, como por el lenguaje y me parece que es una cosa súper difícil. No, yo estaba aquí hablando desde inexperta, yo no me he sentado realmente a investigar la literatura erótica y seguramente habrá cosas muy buenas, pero en mi mínima investigación es difícil encontrar buena literatura erótica. debe ser difícil a mí, yo siento, el otro día hablaba, como hablando, ahorita que hablamos de géneros, como del género, por ejemplo, del terror o del suspenso en el teatro, Ujú, y siento que puede parecerse como frente a esta misma línea que estamos conversando ahorita, y es como que los géneros a mí me parece que son difíciles. Siento, yo les decía a unos amigos, como yo creo que el terror no existe en el teatro, me parece que es muy difícil lograrlo, ujú, incluso con un tanto artificio, como que yo siento que es muy complicado, y creo que en ese mismo orden de ideas me parecía muy difícil lograr esos tipos de géneros en la literatura, como que claro. yo creo que uno tiene que tener eso, lo que tú dices, como un lenguaje muy específico y ser con las palabras demasiado puntual y eh, sí, como pulido Ujú, para uno causar lo que quiera causar, bien sea claro. terror si es tu género o en este caso este como que yo creo que puede ser que uno, o sea, puede ser tanto que uno diga como, uy, no, qué horror, Ujú, o puede ser tan poco que tampoco cause nada. Yo creo que es un punto exacto en el que uno de verdad está como, "Ah, ¿qué es ¿qué está esto?" Pero uno también pasando? quiere más, ¿qué Ajá. está pasando? Entonces me parece que es súper, pues, como virtuoso de este señor Luis Zapata. Maravilloso. Y eso te abrió como la puerta digamos, otro tipo de libros de ese estilo, te abrió la puerta un poco más como a la lectura en general, porque me estabas diciendo que habías sentido ya, digamos, como la tristeza y unos sentimientos como bien fuertes, creo yo, más hacia ese lado, como de la tristeza y de la nostalgia, no sé si esa es la palabra, pero esto te abrió como una nueva puerta y eso impactó en el resto de tus lecturas, igual sin, sabiendo que no es la lectura tu actividad primordial, pues. Ajá. Pues mira que quedé como muy obsesionado con el personaje, con Luis Zapata, y porque pues además también es una historia muy particular, lo que te decía ahorita, creo que en ese momento de lo que me acuerdo es como que al man lo tuvieron como muy vetado por un Ujú, tiempo, empezó a hablar de estas historias en los 80 en un claro. México, en un país como México, Ujú, tan machista. Entonces por un lado como que me interesé mucho por ir por su historia, y de hecho tengo otro libro de él que se llama Siete noches junto al mar, ujú, que empecé a leer y ya no me gustó tanto ok. después. Entonces, bueno, ese quedó ahí, él lo tengo, yo creo que a él volveré seguramente en otro momento, que eso también me parece lindo de los libros. El otro día mi mejor amiga me decía, ¿cómo es que tú no te terminas los libros? Yo decía como, ay, a mí me parece, como que antes a mí me daba muy duro y hoy en día creo que estoy muy reconciliada con esa idea. Estoy haciendo un gran paréntesis, perdón. No, 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 Como que adelante. estoy muy reconciliada con esa idea, como que no sé, por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Dejad que los niños vengan a mí, Ujú, que yo llevo leyendo años, ujú, o sea, pero mucho tiempo. Y como que me da mucha pereza como eso también que se ha creado, como de cuántos libros llevas total. y como un récord con el que hay que cumplir y como a quién hay que cumplirle leer Ujú, qué. ujú, Como, y pensaba por ejemplo en mi relación con ese libro en específico. Hay unos que definitivamente, pues, eso, como el que te digo, el otro de Luis Zapata, de Luis Zapata de Siete Noches en Mar, que yo le dejé leer y ya, pero este deja que los niños vengan a mí es como, yo necesito espacio porque son historias tan densas y tan claro. pesadas, y a mí me gusta mucho el tema y me encanta cómo lo cuenta el periodista que hace ese libro. Que yo me tomo el tiempo y está ahí y hay veces lo retomo y vuelvo a él y después, y no, como que no tengo ese afán de terminar un libro, como que siento que he estado muy peleado últimamente como con eso de tener que hacer un check Ujú, ujú. a cosas y a listas. Sí, que igual se Cerrando ese vuelve paréntesis, una cosa muy de la cantidad. Mm, total, ujú, sí, sí, total, sí. y como de cumplir cosas y de, sí, y no de calidad, de cierto, Sí, sí, sí. es muy diferente.
Entonces, bueno, cerrando ese paréntesis, creo que como que me apasioné con la historia de Luis Zapata y llegó ese libro y como que igual no me gustó, entonces ahí quedó. Y yo creo que sí vino como un interés muy grande por algo que yo no sabía que a mí me gustaba y era como las historias tan personales. Ujú. El diario. Sí, el diario, a mí también me parece que hay mucho como de carta, entonces todo lo de, como todo lo epistolar a mí también me encanta y Ujú, también ahí llegó como todo un mundo, un universo nuevo que yo no sabía que a mí me gustaba tanto, a mí me gustaba mucho escribir cartas, de hecho ujú. creo que es lo que yo tal vez más escribo, como que cuando me han invitado a escribir, yo no sé, yo solo sé escribir cartas a amigos y a mis papás, como que me da mucha angustia pensar en otro tipo de en otro tipo de literatura. Entonces también como que fue una puerta a eso, fue una puerta también a la literatura gay colombiana que Ujú. yo no conocía, entonces también llegó ahí Molano, Claro. con Un Ujú, beso de Edith, con Vista desde una acera, ujú, y ese camino también fue hermoso. Vista desde una acera me parece que es un libro, yo me lo leí hace poco, pues que estaba ahí como en esa lista de cosas después de Luis Zapata y fue demasiado revelador también y también es muy diario, ¿no? ujú. También se parece mucho como a la estructura que tiene Luis en Girones. Entonces sí creo que abrió muchas cosas que siguen estando aún hoy, después de tantos años, y que yo creo que uno no las hace conscientes. Eso también me parece lindo. Creo que a medida que voy respondiendo a tu pregunta, me voy dando cuenta que sí ha hecho un camino y que yo Ujú. no ha sido como, claro, porque leí esto, voy a esto, no, como Claro. que Ujú. ahí se va yendo. Y que incluso pasa mucho, también haciendo un pequeño paréntesis, como con esta idea de pensar en un libro que le haya impactado a alguno de una forma, que eso no viene, justo lo que me estás diciendo ahora, sino muchos años después. Como que, o por lo menos eso me pasó a mí con el que bueno, nombraste lo que no tiene nombre. Yo, puta, 13 años después yo dije, ah, es que yo estaba leyendo esto y esto hizo esto y esto y esto. Y cerrando el paréntesis, me parece muy interesante lo que decís del diario y como de las cartas y de esto, porque además creo que es un género que le pertenece como a, tal vez eso es una palabra muy fuerte, pero como a lo marginado, porque lo normal, entre comillas, no necesita contar su diario porque es un diario normal, entre comillas, ¿no? Como que no hay una cosa, digamos, extra que haya que contar ahí, pues. Y en cambio este hombre, que era un hombre homosexual en los 80 en México, claro que había un montón como de cosas que no estaban ahí en el día a día que contar, y entonces por eso el diario se vuelve como un género muy, muy interesante para explorar eso. Demasiado Ujú. interesante eso que estás diciendo y estoy completamente de acuerdo. Sí, creo que hay una forma de salida a través de eso. Exacto. Y de contarlo, pues además de una manera tan personal, ¿no? Como que, y eso también creo, por ejemplo, que me empezó a llamar mucho la atención, como el inmiscuirme, como el decir como, ay, ¿qué estaba pensando esa persona? Como Ujú. ver a través de una rendija, creo que es un diario también. Que además también es una especie de... a mí yo soy muy fanática del chisme y siento que el... Sí, yo también, no lo quise decir porque me dio pena, pero yo dije como, es tal vez mi forma más intelectual de decir que soy re Exacto. chismoso. Esto es una maravilla de los diarios porque uno dice, puta, me estás contando todo el chisme. Totalmente, sí, y las cartas también, es como Exacto. Andrés Caicedo tiene como pues juntan las cartas que le enviaban y que se enviaba y que enviaba a él y que le enviaban a él y también uno empieza como a atar cabos y uno es como, ¿qué? Sí. ¿Cómo así es esto? Creo que tiene mucho de chisme, Tiene mucho de obviamente, chisme, ambas pero no hay cosas. que avergonzarse del chisme. El chisme es la primera forma de literatura de la historia, yo creo, Ay, gracias, muchas gracias, voy a reconciliarme también con esa con el idea. chisme. Y sobre esto que me decís de las cartas y como de estas invitaciones que te han hecho a escribir, ¿has explorado un poco como digamos, no decir una cosa similar a Luis Zapata tal vez es muy exagerado, pero sí como esa idea del diario, esa idea de entrar más en uno mismo a través del texto y permitirse como chismosearse o como sacar unas cosas que tal vez uno de otra forma no sacaría? Pues mira que me parece muy particular que me hagas esa pregunta porque cuando llegó este libro, yo tenía una especie de esto, ay, va a sonar muy raro, pero bueno, ya está, ya me metí, metámonos hasta el fondo. Eh, yo tenía como una especie no, una lista
que hacía yo como con las personas que yo conocía Ujú, desde un vínculo como romántico, sexual, ujú. amoroso, ¿no? Y como que escribía cosas a partir de eso. Pero cosas como Y pensadas, dedicadas hacia, o sea, como que ellos fueran no, no. como que yo decía, 18 de noviembre, Ujú, hoy conocí a Natalia, ujú. fuimos a tal lado y después nos besamos, Ok, ¿no? ok. Como que hacía una bitácora de las personas con las que tenía como Ujú. esos encuentros, ese encuentro. Em, pero cuando yo empecé a leer Girones, que además vi que se parecía un poco, empecé a especificar mucho más todo lo que pasaba. Entonces, por Qué ejemplo, lo que te digo, chimba. como que la K usa las iniciales, entonces le Ujú. pone una inicial a cada persona. Entonces, para mí eso era maravilloso. Entonces, también empecé a usar como cuando yo no quería. Eso lo tengo yo en mis cosas, pero Ujú. igual yo decía, ¿qué tal que algún día vean esto? Puta Yo no total. le quiero poner y le ponía iniciales. Entonces yo también empecé a ponerle, por ejemplo, iniciales, pero también empecé a ser más específico al momento de contar. Ok. Entonces, por ejemplo, si había también algún encuentro sexual, me atrevía a A escribirlo y a hacer detallarlo. algo de eso, y a Ok. detallarlo, que además me pareció una tarea como, me empezó a parecer también una tarea como de, bueno, ¿cómo pongo esto en palabras? Claro, Lo que te decía ahorita, que no sea, o al menos a mí no me interesaba que fuera como la película porno, pero tampoco que fuera claro. tibio y que sí reflejara lo que yo había sentido. Ujú. Y ha sido lindo porque, no sé, por ejemplo, con parejas me ha pasado que voy y busco ese primer encuentro que tuve con la ¡Wow! pareja y ha sido hermoso y es ¡Qué como, me acuerdo de lindo! una específica que fue el primer día y yo escribí que salía un arco iris, que no sé, cosas como todas, No. pues porque escribo cosas como random y ha sido muy hermoso y ese registro lo tengo como que está ahí y es muy personal, Obviamente. muy personal, pero pues me parece como muy lindo. Ya en otros, como en otros campos, ya tal vez como más em, que no son tan personales, como que en algún momento me invitaron a hacer algo con cartas y eso no, pues como que no tuvo mucha fuerza, entre otras también por mí, porque a mí me dio mucho susto y como Ujú, que, ujú, no sé, a mí me considero como muy miedoso y me da mucho susto atravesar esas barreras de yo soy actor, que hace un actor escribiendo, como ujú, porque yo tendría que escribir. Y aún así, hoy en día estoy en un ejercicio de escritura junto a mi ujú. mejor amiga. Tenemos una obra que se llama Goodbye y nos invitaron a escribir como una bitácora sobre el proceso creativo. Entonces, Wow. particularmente en este momento Y estamos una justo en bitácora eso. también, ¿no? Y es una bitácora, Sí. ¿no? O sea, pasan cosas así, lo que vos decís, como uno no se imagina, no se imagina, y yo creo que todo está muy conectado, entonces en este momento justo estamos en eso, y el otro año seguramente ya hablaré con cosas más claras y te podría decir cómo está esta bitácora que escribí, que yo no sé cómo, pero ahí estamos y ha sido muy lindo, porque sí, es eso, es como también un diario Claro. de todo lo que pasó, de cómo montamos la obra, de cómo llegó la idea, entonces así ha mutado como y así han llegado ese tipo de ejercicios. Qué chimba. ¿Sabes qué? Me parece muy divertido lo que decís de poner las iniciales en estos textos que escribías para que por si, que es justo eso, como que tal que alguien lea esto, entonces que no quiero que sepa quién es, pero al mismo Claro. tiempo te permitías detallar, entonces como que no estaba tampoco tanto la censura porque, no sé, a mí me pasa también como en la escritura del diario, que incluso en algún punto me di cuenta que yo no estaba escribiendo ciertas cosas porque pensaba que tal vez algún día alguien leería eso y digo, puta, no puedo dejar esto aquí, porque se van a dar cuenta que yo Claro. estoy pensando en esto. Pero te permitías todo eso, o sea, como que escondías la inicial, pero te permitías el resto. Total, es muy poderoso. Sí que me dio ganas de, si crees que se pueda. Por Mira que supuesto. en la primera parte él empieza con esto. Si quieres que te lo lea. Adelante, me encantaría. Dice, uno, diario de un enamorado. Primer día. Cuando alguien empieza a tener importancia en mi vida, pierde de inmediato las letras de su nombre para conservar únicamente la inicial. Aunque parezca paradójico, es una manera de particularizarlo, de darle relevancia. No es lo mismo decir Pablo, don José el de la tienda, que simplemente H. La utilización de la inicial para destacar a alguien aparecía en mis diarios viejos. A partir de los 70 es común encontrar referencias de este tipo. Cojo con P rico. C me dejó plantado, etc. Al principio, cuando vivía con mi familia,
Más que por la intención de darle una carga precisa a la inicial, lo hacía para protegerme. Si alguien esculcaba mis cajones y daba con los diarios, por lo menos resultaba imposible averiguar de quién se trataba y cuál era su sexo. Wow, qué lindo, qué Sí, lindo. así arranca el libro, es muy lindo. Y claro, y entonces esa relación qué lindo. Esa relación que tú tenías con las iniciales era más una especie como de secreto, pero la relación que este tipo tiene con las iniciales es antes como de exaltación, ¿no? Le pones además eso que también me parece muy hermoso. Sí, Ujú. sí, sí, es como ya lo particulariza, ¿no? Ajá, Como que lo vuelve además alguien más especial que en eso pues además ya se va a tratar todo después porque su gran enamorado es A. claro, ok. Entonces A es súper importante y con A pasan un montón de cosas y es muy hermoso como esa relación que tiene con A, Ajá, que definitivamente sí cumple con lo que dice, ¿no? Y es como que se vuelve todo un gran personaje importantísimo A. qué chimba, que Mm. me dejaste antojado de ese libro que además debe ser imposible de conseguir. Sí, marica, es muy difícil. Mira que ayer antes de que, pues cuando estábamos hablando como ya de nuestro encuentro, dije, ¿cómo ay, me voy a meter a TikTok a ver qué dicen? Y solo dice que es muy difícil conseguirlo, como que sí, Claro. que no hay. Entonces sí, no es tan Sí, fácil. me imagino porque después creo que te voy a pedir una fotico del libro para que la gente vea cómo Sí, se ve de obvio. viejo, porque ahí cuando uno lo ve uno dice es No, dificilísimo de conseguir. no, ¿qué? O sea, te acabo de leer y cuando dije un diario de un enamorado se soltó una página. O sea, así está de viejo. Me da tristeza, pero a la vez también digo, ah, qué lindo, pues como que es muy hermoso. Y es justo lo que decías, como que igual es una relación con el objeto, ¿no? Que llevas ahí, que bueno, ha pasado por muchas manos, porque además lo compraste de segunda, pero el hecho de que no haya un problema con que tenga sus manchas, con que huela como huele, con que se le arranque una página cuando estás leyendo, es también como una relación que has desarrollado con el objeto del libro. Totalmente, mira que eso me lleva a pensar en algo que también pensé esa tarde que te digo que tuve esa epifanía, porque no sé por qué me llegó una cosa de marica, yo estoy tocando un objeto que por cuántas manos ha pasado, Sí, puede que solamente por dos y ya está y solamente haya sido el que lo compró yo, pero yo quise imaginarme también en ese momento y contarme la historia de que tal vez fueron muchas y como claro. no sé cuántos lloraron con esto, cuántos hicieron la paja, Ujú, cuántos se lo escondían para que no se lo claro, pillaran, cuántos o sea, no, como siento que de verdad es un objeto de poder, ¿no? Es como total. estar haciendo, como pasando por muchas historias. Y eso también me pareció hermoso, como que me pareció muy, muy poderoso. Sí, eso es una carga igual grande que tienen los libros de segunda, sobre todo cuando se ven ya no de segunda, sino como de quinta. No porque Total. sean malos, sino porque han pasado por tantas manos que uno dice, puta, esto ya ha pasado incluso por varias librerías de segunda, yo creo. Total, total. Qué belleza. Bueno, no, si quieres compartir algún otro fragmentico del libro o si quieres añadir algo más a la historia. Pues sí, puedo buscar otro fragmentico para que nos despidamos. Claro que sí. Pues o para terminar. Em, pero entonces espérame yo. No hay afán. Mira que hay unos pedazos a lo que yo te dije, como que yo tengo unos dobleces, que era como la forma en que yo en medio del Y, estar mojado en la piscina, como que dejaba y que ahora se han están ido ya, que partidos. pero están partidos, Sí. mala, por favor no lo hagan con sus libros. Pero también hay otros que no sé por qué, yo me imagino que porque hay veces sí llevaba, o no lo leía solo en la piscina, están resaltados con un resaltador rosadito, Y sigue que también apareciendo el eso. resaltador porque el resaltador se va Sí, te borrando con quería los años. mostrar. Mira, esta página es súper linda porque Wow, está bronceada. está bronceada. Obviamente no mía, o sea, como que no está, yo ya venía así. Hay una frase acá que dice, que además es raro porque la frase me parece divina y está consignada, dice, y está resaltada por mí, dice, dejo de escribir unos días. La felicidad no necesita ser consignada. Qué lindo. Sí, muy hermoso. Es realmente un diario. Como que Es tiene, sí, realmente, no es, claro, porque no es como la intención de hacer un diario, o es lo que siento, pues no tengo ni idea cómo fue el proceso de escritura de este hombre, pero parece que no era la intención de hacer un diario para publicar, sino un diario que luego se publicó. claro, Ujú. claro. Habría que averiguar cómo fue ese proceso. Mira, voy a leer esto.
De pronto inicia la mamada propiamente dicha con una parsimonia deleitosa que luego cede el paso a cierta voracidad más acompasada y urgente. Continúa sin abrir los ojos, como si tratara de concentrarse únicamente en el placer que puede darme. Aprieta con las manos mis nalgas, rasguñándolas apenas. Mete el dedo en mi culo hasta tocar mi próstata que se endurece. Me la mama como si fuera la última o la primera vez, entregado por completo a la tarea como si en ello se le fuera la vida. Frenético, con cierta expresión de vulgaridad en la cara que me excita aún más. Llega incluso a atragantarse con el grosor de mi verga que recibe entera su garganta hospitalaria. Ya me voy a venir, le digo, por si prefiere que descargue fuera de su boca. Pero en lugar de detenerse, arremete con más rapidez, mientras su dedo se retuerce barrocamente en mi culo. Con un repentino escalofrío, me derrito en esperma. Espectacular, espectacular, qué buena forma de hablar del sexo. Sí, mi linda, me parece muy hermoso. Me parece que, sí, yo sigo insistiendo, lo he dicho 3 veces, pero es que me parece que es de verdad, muy particular en cómo logra para mí como un equilibrio de que sea poético, pero también uno diga como hijo de puta, o sea, Total, no se está ahorrando nada, no se está ahorrando nada de lo que está pasando, no se alcanza a sentir como, ay marica, como así, pero después dice barrocamente total. en mi culo, entonces uno es como, ok, Y me parece además, muy y hermoso. además me parece muy bueno que no trate de endulzarlo, pero que logre hacerlo tan bello, porque no está haciendo como un eufemismo de nada, está diciendo literalmente Total. lo que está pasando, pero además logra como meter unas, ay no, muy bello, muy bello. Gracias por Sí, compartir sí, ese sí, sí. fragmento. Y bueno, no, yo creo que allá podemos cerrar. Te De agradezco una. otra vez muchísimo por aceptar la invitación y nada, un placer verte aunque sea virtual. A ti, Natalia, a ti, un gusto conocerte, verte virtualmente. Gracias por invitarme, gracias por hacer este podcast que me parece tan lindo Gracias, y gracias a ti. que siento que es muy poderoso y que nota que podamos conectarnos a través de esto en medio además de una distancia tan grande como Alemania y Sí, Bogotá. Así que gracias, muchas total. gracias. A ti nos estamos viendo por ahí tal vez. Gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar la historia de hoy. Si alguna vez se les ha atravesado un libro por ahí y quisieran contar esa historia, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo del Libro. Hasta la próxima.